Shalom, hermanos. Les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno, como lo hacemos toda la semana, por la bondad del Santo Bendito, por su buena misericordia, porque su compasión nunca se aparta de nosotros. Y en este día, ya iniciando una nueva semana, damos gracias al Santo Bendito que nos provee de su Torá, de su palabra, para que nada nos falte en realidad. Si pensamos bien, que cada semana tiene, o cada día tiene su propio afán, y cada semana también tiene su propio afán, entonces entendemos que cada día y cada semana tendrá su propia fuerza del Eterno, luminosidad del Eterno, cada semana tendrá su propia energía. Y tenemos esta semana una preciosa parashá. Esta parashá sí que es una parashá inspiradora, profunda, dramática. Tiene todos los elementos necesarios para conmover nuestros corazones. Y esta parashá, la parashá del 25 de Kislev del 5783, que corresponde al domingo 18 de diciembre del año 2022, es la parashá de Miketz. Y esta parashá se encuentra en el Sefer Bereshit. La palabra Miketz significa al final o finalmente. Y se encuentra en Bereshit 41.1 al 44.17. Y la Haftará de Miketz, Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 15 al capítulo 4, verso 1. Y en la primera aliada tenemos los sueños de Faraón. En la semana pasada y en la parashá anterior quedamos en que Joseph se encontraba en la cárcel en Egipto y pasa varios años ahí y termina la parashá anterior con que interpreta los sueños de dos personajes que habían trabajado en la corte de Faraón, que era el panadero y el escanciador, el que le preparaba el vino a Faraón. Y Joseph interpreta esos dos sueños. Ellos salen de la cárcel, uno para ser restituido, el otro para ser colgado, para ser muerto, en realidad decapitado. Y a uno de ellos, Joseph le dice: cuando estés frente a Faraón, acuérdate de mí y háblale de mí. Y ahí queda la parashá. La parashá de esta semana, la parashá Miketz, ¿cierto? Dice: Vayehi Miketz Shnataim Yamim Uparó Holem. Y aconteció que después de 2 años, de los hechos que ya nosotros acabamos de relatar, ¿cierto? Del sueño del panadero y el que preparaba el vino para Faraón. Aconteció que después de esos 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y eso es lo que aparece en la primera aliyá. La segunda aliyá, Joseph interpreta los sueños de Faraón. Esto está en el 41, va del 15 al 38. Esta es la aliyá más larga. La tercera aliyá, el ascenso de Joseph como visir al trono de Egipto, del 41-39 al 52. La cuarta aliyá, el comienzo de la hambruna, ¿cierto? Lo que había visto Faraón en sus sueños y había interpretado Joseph delante de Faraón. Comienzo de la hambruna, del 41-53 al 42-18. La quinta aliyá, que va del 42-19 al 43-15, habla, ¿cierto?, de el encuentro de Joseph con los hijos de Israel, y los hijos de Israel quedan presos en Misraim. La sexta aliyá
José y sus hermanos en la casa de Faraón, el 43:16 al 19, y la séptima y última aliada del 43:30 al 44:17, el plan, ¿cierto? Y las tretas de Joseph para retener a sus hermanos en Misraim. ¿Qué debemos entender? Para entender esta parasha en particular y para entender, ¿cierto? La Torá, yo diría, en general, nosotros necesitamos tener una idea básica de cómo se mueven los acontecimientos, cómo el Santo Bendito mueve los acontecimientos. Para entender, ¿cierto?, la Torá en general y en particular esta para allá, debemos entender a los personajes en su mundo. Tú debes entender que, por ejemplo, en este caso, tú, que eres el lector, yo, que soy el lector, nosotros sabemos más que el mismo personaje, que el mismo protagonista de la historia. Es decir, tú, yo y todos nosotros que estamos leyendo este pasaje de Miquech, contamos en nuestro poder con mayor información que la que tiene el mismo Joseph. Es decir, yo sé cosas que Joseph no sabe. Yo tengo información que Joseph no tiene. Por ejemplo, en la venta de Joseph, yo leo sobre la venta de Joseph y Joseph está enterado porque él es el protagonista de eso, ¿cierto? Nosotros coincidimos en esta información hasta que Joseph es puesto, ¿cierto?, en la caravana, lo sabe él, lo sé yo también, ¿cierto? Una caravana ismaelita, y de ahí en adelante es desconocido para Joseph todo lo que ocurre con sus hermanos y con su padre, pero no para nosotros. Es desconocido para él, pero no para nosotros. Toman su túnica y Joseph no lo sabe. Derraman sangre sobre ella de un animal que atraparon y Joseph no lo sabe. Se lo llevan a su padre y le piden a Jacob que él reconozca la prenda. Joseph no lo sabe, pero tú y yo lo sabemos. Todos los demás lo sabemos, pero él no lo sabe. El protagonista no lo sabe. Es decir, en algún punto de esta narración, de esta narrativa, los caminos se separan y nosotros seguimos manteniendo y teniendo información que el protagonista ya no tiene. Él entra en un túnel, él entra en un mundo desconocido, él entra, ¿cierto?, en una situación que le aqueja profundamente y que, y que, y que en el fondo no entiende y no comprende, no termina de entender qué es lo que le está pasando. Pero nosotros sí lo sabemos. ¿Se fijan ustedes? Todo esto lo sabemos nosotros, pero Joseph lo ignora, él no lo sabe. Ahora, si él lo supiese, la historia, perdón, la historia cambia y cambia radicalmente. Y aquí llegamos al corazón de esta para allá. Cuando dice aquí, aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño, ¿cierto? En realidad es el tiempo en que Dios va a traer a la luz todas las cosas que él por alguna razón mantuvo en secreto. Mantuvo en secreto. El tiempo que Joseph está en Egipto y las acciones que él lleva a cabo nos indican a nosotros que él desconoce la información que nosotros manejamos. Él no sabe lo que le ocurrió a su padre. Y muchos sabios de nuestro pueblo, sabios de bendita memoria, nos dicen, ¿cierto?, que él, a juzgar por los nombres de sus hijos, ¿cierto?, eh, Menashe y Efraín, porque es fructificado, en el caso de Efraín, porque es fructificado, ¿cierto?, en tierra extraña, y Menashe porque me ha hecho olvidar la pena de la casa de mi padre. Al juzgar por los nombres que él pone a sus hijos, podemos entender que la información que nosotros tenemos de los acontecimientos, Joseph por completo la ignora, él la desconoce. Y la pregunta es, ¿por qué Dios?
¿Por qué el Eterno, el Santo, bendito sea su nombre, nos oculta información? ¿Para qué? Bueno, primero, para que su bendito plan y su propósito se cumpla con nosotros. Eso es lo primero. Y segundo, y esto lo vemos al inicio de esta parasha, y más bien al final del anterior y al inicio de esta parasha. Segundo, para que la solución no venga por medio de mano humana. Es decir, el Santo bendito mira tu vida y mira la mía, y Él considera que no es necesario que sepamos mucho. Y esto nos puede volar la cabeza si no lo entendemos bien. Porque básicamente nosotros sufrimos, y básicamente nos tiembla la fe, y básicamente nos cansamos al caminar, porque hay muchas cosas que suceden en nuestra vida de las cuales no tenemos respuesta. No entendemos por qué Dios lo hace. Y es más, nosotros podemos orar, solicitar en tefilá, buscar al Santo Bendito en tefilá, pedirle que nos explique, pedirle que nos dé luz, y Él no lo hace. Y Él no lo hace. ¿Se fijan ustedes? ¿Por qué? Porque toda la información que Él nos entregó, y la información que Él te entrega, lo que Él te hace saber y conocer, Él considera que es suficiente como para seguir caminando. Y eso es lo terrible en nuestras vidas, que vemos que lo que la información que nosotros mantenemos respecto de Jacob, de lo que pasó con Jacob y con el resto de sus hermanos, José no lo tiene. Pero no solo eso, si vemos bien lo que nos enseña la Escritura, lo que nos cuenta la Escritura, nos vamos a dar cuenta que la información que nosotros tenemos de lo que le está sucediendo a Joseph en Egipto, Jacob tampoco la tiene. Entonces esto nos plantea el siguiente escenario, queridos hermanos. Joseph ignora lo que pasó, lo que pasa en realidad, con Jacob y el resto de sus hermanos. Y él va a sufrir por algo que él ignora. Nuestros sabios de bendita memoria nos cuentan, ¿cierto?, que en muchas oportunidades una pregunta, una interrogante rondaba la cabeza de Joseph y fue la que más pena le trajo, la que le producía mayor quebranto, y era tratar de responder, ¿por qué su padre, que se supone que amaba a Joseph más que a sus hermanos, por qué su padre nunca lo buscó? Si me metieron en un hoyo y después me sacaron y le dijeron a mi padre que me había perdido, ¿por qué mi papá nunca me buscó? Si él decía que yo era especial, y de hecho yo siento que yo era especial comparado con mis hermanos respecto de la relación que tenía con mi padre, ¿por qué mi papá nunca me buscó? ¿Por qué Jacob nunca me buscó? Lo que Joseph ignora es que a su papá le dijeron que él estaba muerto. ¿Se fijan? Y por el otro lado tenemos que Jacob está sufriendo por esta pérdida tremenda que debe significar, ¿cierto?, perder un hijo, que es de las cosas, es de los dolores más profundos en realidad. Perder un hijo es una prueba, y es una situación que va más allá de todo intento de explicación, en realidad. No, no queda mucho que decir, si es que hay algo que decir. Son aquellas situaciones en las que tú sientes en realidad que tú chocas frontalmente con un tren, algo que te aturde, que te mata, que, que, que te hace perder, ¿cierto? Te puede hacer perder la razón, en realidad. Si es que uno no está
firmemente tomado de la mano del Santo Bendito, puede quedar a la deriva, en realidad. Y, y comienza Joseph a sufrir años por algo que él no sabe. Y por otro lado comienza Jacob a sufrir también años por algo que él no sabe. Pero tú lo sabes. Y yo lo sé. Y el Eterno lo sabe. Excepto los protagonistas. Entonces, ¿por qué Dios nos oculta información? Rab Shaul dijo en el Brit Hadashah que en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos. Esta vida es la vida donde todas las cosas se dan en parte. Aquí no hay nada completo, aquí no hay nada pleno, aquí no hay nada sublime. Todo es en parte. Si sientes alegría, es un ratito. Si sientes, ¿cierto? Si alcanzas el éxito, luego ya no lo tienes. Porque todo es en parte. Aquí nada es ni completo ni es completado. ¿Se fijan? De hecho, este mismo Rab Shaul, un tremendo hombre de Dios, un tremendo siervo del Eterno, y que sufría, ¿cierto?, de una afección. Algunos dicen que era un problema estomacal, otros dicen que era un problema a la vista. Él dice, he rogado decenas de veces al Santo Bendito que me quite de este azote, y él se ha limitado a decirme, bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona, porque mi poder se perfecciona, dice, en la debilidad. Por eso el Santo Bendito no nos da información. Un poco nos da luz y un poco se oculta. Un poco nos cuenta y un poco se calla. ¿Para qué? Para que su plan y su propósito se cumpla en nosotros. Y para que nosotros aprendamos que la solución no puede venir de una intervención humana. Solo el Eterno puede salvarnos. Y a eso se refiere el Salmo cuando dice, envió desde lo alto y me tomó. De las muchas aguas me sacó y de mi enemigo me libró. Tú y yo, todos nosotros, incluyendo a los personajes de esta preciosa historia, todos nos hemos sentido en el lodo cenagoso, en un momento, en el pozo profundo, en aquella noche larga que se extiende y que se puede extender por días, semanas y años y no vemos la luz. Y rogamos al Eterno y lo único que escuchamos del Eterno es confía, todo está en control, todo está en control. La verdad es que sufrimos, pero sufrimos por cosas como estos personajes, por cosas que desconocemos, por información que no manejamos. ¿Y nuestra vida sería otra? Sí, nuestra vida sería otra si tuviésemos la información que tiene el Eterno. Si nosotros viéramos las cosas como las ve el Eterno. Si tuviésemos la visión panorámica que tiene el Eterno. ¿Nuestra vida sería otra? Sí, pero la historia de nuestra vida también sería otra. Nosotros seríamos otros. No seríamos barro, ¿cierto?, con aspectos de gloria en las manos del Eterno. Dicen los rabinos que no hay nada más íntegro y más completo que el corazón del hombre cuando está hecho 1000 pedazos. Mira qué extraordinario. Mira qué extraordinario. No hay nada más íntegro y nada más completo que el corazón de un hombre, de un ser humano, cuando está hecho pedazos. ¿Qué nos enseña esta historia? Que Dios está en control, claro que sí. Y que yo no debiera sufrir tanto. Y aquí tengo que aplicar la buena cuota de la fe, de la emuná. Incluso este es un regalo de Dios. Esta emuná viene del Eterno. Y esa emuná es la que me dice que Dios sabe lo que hace, que Él tiene información que yo no tengo, que por alguna causa que Él entiende, Él no me ha hecho llegar información a mí de por qué me está pasando esto y cuál va a ser mi fin. Lo único que hace el Eterno es enseñarnos a esperar en Él. Y si nos desesperamos mucho, y y si entramos en pánico, y si nos preocupamos en demasía,
vamos solamente a oír aquellas benditas palabras que le dijera un día a este Shaliach: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué tremenda invitación de esta Parashá Miketz para alentarnos. No pretendas saberlo todo, ni saber más de lo que ya sabes. Hashem no ha querido en realidad entregarnos mayor información. Debemos aprender a confiar. Si tú piensas que estás sufriendo demasiado, piensa luego de que estás sufriendo porque no tienes toda la información, pero Hashem la tiene. Es hora entonces de que confiemos en Hashem. Que el Eterno nos bendiga. Shavuot Tov.